Entonces yo la verdad estoy preocupada, estoy muy desesperada porque no te digo que mi hija está siempre con miedo, no, pero sí por cuando hay estas escenas, siempre está con ese temor y yo tengo el temor de que en algún momento yo no esté y le pase algo así, o que se aparezca este hombre. El acoso contra las mujeres es un delito en el Perú, máxime cuando se trata de una mujer menor de edad, una adolescente de 17 años, acosada, vamos a decir supuestamente acosada, por Otto Pedro Dávila Flores, el padre de una compañera de colegio. Esta joven ya acabó la escuela, en estos momentos se encuentra en la universidad, pero el acoso al parecer no ha cesado a pesar de las medidas de protección que se le dieron a esta joven. Nos encontramos con su madre en estos momentos. Rosa, muchísimas gracias por estar en teleoleo.com. Explícanos cómo comienza el acoso a tu hija, cuándo te das cuenta y cuándo lo denuncias. Esto sucedió cuando mi hija estaba a finalizar cuarto de secundaria. Empezaba a hacer la escolta, bueno, ese día fue el día de la clausura, nosotros nos fuimos, ni bien terminó la clausura, salimos de viajes, estuvimos en Piura pasando fiestas, cuando el día 21 de diciembre, si mal no recuerdo, le llega un mensaje a mi hija. No sabíamos de quién era, donde le decía, niña, pórtate bien, espero que la pases lindo. Empezaba el texto con hola, para que se sepa que el mensaje sí era a la persona, ¿no? La verdad es que nosotros ya tenemos un poco de miedo por cosas que se han suscitado antes, ¿no? Entonces yo le dije, lo único que le dije, déjalo ahí, hija, ignóralo, ignora el mensaje. Nochebuena, 24 para 25, por ahí le llega un mensaje, otro mensaje. De mi hija me dice, mamá, me han vuelto a escribir del mismo número, mira, feliz Navidad, que la pases bien, sé que estás de viaje y pórtate bien niña, obedece o cosas así. Entonces ahí sí yo ya me asusté y le dije bloquéalo. Llegamos a Lima, mi hija cumpleaños, le hice una reunión familiar donde no pudo asistir su mejor amiga y le escribió y le dijo que le iba a hacer llegar un presente. Al día siguiente yo iba a trabajar normal y en la tarde mi hija me llama asustada llorando, mamá, me han llegado unas cosas, y yo pensé que era el regalo de mi amiga y empieza a abrir, era un ramo de flores grande, era una caja de donas, un chocolate Rocher Ferrer, una caja, un peluche, un conejo, porque mi hija tiene su mascota, es un conejito. Al fondo de la bolsa esta había una carta de 3 páginas donde le decía que niña, o sea, que yo te quiero ver y quisiera conocernos, que nos conozcamos más y cosas así. Entonces mi hija ya se asustó. Vine, revisé todo, hablé con un amigo que es policía, le dije, ¿no?, lo que estaba pasando, incluso la bolsa, como te digo, era de una empresa, él me ayudó, fue allá a la empresa y puse la denuncia al día siguiente. Lo habían pagado con una tarjeta de crédito. Entonces desde ahí dije, definitivamente tarjeta de crédito no usan los niños de la edad de mi hija, ¿no? Entonces como que ahí ya sospechaba. Y empecé a tener una ligera sospecha que era este hombre. ¿Por qué? Porque él no vive por acá, por donde yo vivo. Pero sin embargo, en 3 oportunidades pasaba mirando con la bicicleta y la quedaba mirando a mi hija cuando estaba acá en la sala y no le desprendía la mirada. Y ella me decía, mamá, ese señor me da un poco de temor porque... Y entonces cuando va la policía a esta tienda de regalos, está la tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito supongo que ya saben el nombre de la persona y tú sabes de quién se trata, quién ha sido el que ha enviado el regalo a tu hija. A ver. Me hizo el favor un amigo que es papá de una compañerita también de ella, de ir a averiguar como que si fuera su padre. Habló con la dueña y la dueña le dijo que sí, que lo habían pagado con una tarjeta de crédito, pero no podía dar más detalles, a menos que llegue la policía. Yo puse la denuncia, incluso el número de celular ya no pertenecía, salía que era de otra persona. Averigua a la policía y ahí se dan con la sorpresa que lo habían comprado el chip el 21 de diciembre este señor y después ya no pertenecía a ese señor. Identifican a ese señor por las pruebas del regalo, por lo que logran investigar a través de la empresa de regalos. ¿Qué ocurre a partir de ahí? ¿Lo denuncias y qué ocurre? Mi hija ya tenía medidas de protección, pero a los que resultan responsables. En el trayecto de que me cambian las medidas, hubo una feria de libro que se abrió a comienzo de año. Este señor estaba ahí, él llegó a la feria, hizo su compra de todos los libros, hizo todas las colas y yo ya me tenía que ir a trabajar. La dejé a mi hija encargada porque me iba a hacer el favor una amiga de darle el último libro, y este señor veo la manera de que mi hija esté sola, se le acercó y le empieza a hacer conversación. Hola, ¿y tú sabes cuánto está ese libro? Pero yo no podía poner ahí denuncia porque no sabía exactamente si era él, o sea, no tenía la seguridad. Cambian las medidas de protección
allá al nombre de él, lo que hice fue esas medidas llevarlas al colegio. No sé qué pasó, pero el hecho es que la esposa no se enteró que lo habían mandado a llamar a él fue solo. Entonces lo que hago es, papá, la llamo a la esposa y le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, está pasando esto, tu esposo no se puede acercar ahí, pero ¿qué ha pasado? Le empiezo a contar todo, su palabra fue, sí te creo. Y yo me quedé, ¿qué? Sí te creo, porque cuando vamos en el carro a veces él siempre se pone a mirar hacia las chibolas y yo ya le he dicho, a ti te gustan las chibolas, ¿no? Y él se ríe. En algunas oportunidades hubo un bingo, por ejemplo, y en el bingo él sabía que no podía estar porque mi hija es del elenco de danza y saben que iban a bailar y todo, pero sin embargo se acercó, tomé las fotos, todo, pero ahí yo no sabía que tenía que poner denuncia por cada vez que él tratara de acercarse o algo así, no me habían mencionado. Ahí la llamé de nuevo a la esposa y le dije, tú sabes que él no puede estar acá, si él no sale ahorita, yo ahorita llamo a la policía, tengo fotos de que él está acá. Ya de ahí ya no ha sido acercamiento, sino han sido por redes. Tengo aquí delito acoso, investigado Otto Pedro Dávila Flores, es la carpeta fiscal del caso y es el 20 de marzo. Entonces el 20 de marzo ya se sabía que era este señor y luego las medidas de protección te las dan. El 7 de abril mi abogada del CEN presenta un escrito donde dice que habiendo recibido con fecha 1 de abril 2025 en su despacho fiscal el informe policial, se ha identificado al presunto autor del delito denunciado. Por ello solicito muy urgente que se curse oficio al 18 Juzgado de Violencia contra la Mujer para la variación de las medidas de protección en contra de Otto Pedro Dávila Flores, a fin de emitir el auto final de medidas de protección a favor de mi menor hija. Le dan las medidas de protección a tu hija. ¿A cuántos metros de distancia no se podía acercar este señor a ella? 100 metros. 100 metros. Ni tampoco por redes, por nada. Ningún tipo de comunicación. Este señor en esa ceremonia de la escuela dices que ya viola en una primera oportunidad las medidas de protección, que han habido otras oportunidades en las que la ha violado, que tú no sabías que tenías que denunciarlo. ¿Cuántas veces lo has denunciado tú por la violación de las medidas de protección? Solamente 2. ¿Y qué ha pasado con eso? Ahí ya no cuento con el patrocinio del CEN porque ya es un caso penal. He tenido una audiencia para ampliar mi declaración. He ido al juzgado porque me pidieron que lleve las pruebas. Ahora me han dicho que está en etapa preliminar. Hablé con mi abogada del acoso, ¿no? La del CEN, porque para el otro no tengo abogado. Y me indicó que había que esperar. Hay muchos casos y para esto me dijeron en el juzgado, la fiscal, que teníamos que esperar el resultado de la pericia psicológica que le han hecho a mi hija y yo le dije, pero eso ya está. Bueno, hay que esperar nada más, señora, porque son muchos los casos. A la fiscal yo le solicité la prisión preventiva de este señor, pero ella me dijo que no, que están en etapa preliminar y que ahorita no se puede todavía, que están empleando las investigaciones. Entonces yo la verdad estoy preocupada, estoy muy desesperada porque incluso a raíz de esto yo tuve que dejar de trabajar. Yo trabajaba en una empresa grande, recibía todos los beneficios, pero por este tema dejé de trabajar y trabajaba esporádicamente, sin horario, sin planilla, porque tenía que ir a ver a mi hija o a veces mis amigas me hacían el favor de recogerlas en su carro y me traerlas a la puerta de la casa y así. Pero eso era en época del colegio, que yo sabía, yo las dejaba 1 hora y podía estar tranquila hasta la salida porque sabía que estaba en el colegio. Pero ahora ella ya está en la universidad no está cerca y la verdad es que tengo mucho miedo porque son horarios diferentes, yo he dejado de trabajar y no puedo estar así. Mi hija también, hemos ido varias veces en el bus y a veces lamentablemente por la capacidad de asientos, a veces yo me siento para un lado y ella para el otro. Ya ha pasado que se acercó un pata, quedó el asiento del costado vacío, se sentó el chico y le empezó a fastidiar. O sea, mi hija es bonita, ¿ya? Entonces siempre la miran y ella no soporta, se amarga, sino que está nerviosa y ese chico ya estaba fastidiándola demasiado y ella no sabía ni cómo avisarme. Entonces de ahí ya en su desesperación le salió mamá y yo volteo
y me miraba y lo miraba a él, no atinaba nada más. Entonces yo le dije a él que se salga, el chico no se quería salir. Bueno, hubo todo un problema, pero vamos a estos casos, ¿no? Que no te digo que mi hija está siempre con miedo, no, pero sí cuando hay estas escenas, siempre está con ese temor y yo tengo el temor de que en algún momento yo no esté y le pase algo así, o que se aparezca este hombre. Este señor ha violado las medidas de protección, no solo físicamente, acercándose a la escuela cuando la hija de Rosa aún estaba en la escuela, pero también a través de cuentas de Instagram de la adolescente. Y no ha sido una sola vez, o sea, él ha abierto una cuenta primero, mi hija la bloqueó, se abrió otra cuenta, él al ver que no le podía escribir a ella, como mi hija te comenté tiene un conejito, le ha abierto un Instagram al conejito, una página, y por ese medio ha estado escribiéndole también. O sea, dos cuentas diferentes más. Ahorita no he puesto la denuncia y eso no sé cómo hacer porque si bien es cierto, ya no se dirige a ella por privado, sino hace publicaciones, parece por alguna cuenta debe de estar revisando el Instagram de mi hija y él ha abierto otra cuenta, pero también envía mensajes de acuerdo a las cosas que mi hija publica, o por ejemplo se fue al colegio a comienzo de año y él tiene otro hijo, fue a verlo y ahí a recogerlo y ahí se encontró a mi hija, la vio y de ahí publicó cosas así, ¿no? Que te vi en el colegio, que ya no es lo mismo y cosas así. Y que su esposa tiene conocimiento de que a este señor, según lo que le ha dicho a Rosa, le gustan las chibolas, es decir, las niñas, las adolescentes. También hay que considerar que en esta historia hay un pasado que sufrió tu hija también y que lo publicamos en teleoleo.com. Estamos hablando que la hija de Rosa ya ha sido víctima de abusos que no tenían que ocurrir y que en ese caso se logró condenar al agresor de la hija de Rosa y que aún está en prisión. Pero claro, estamos hablando de una chica que ya está afectada, de una chica que ya ha sido víctima anteriormente y que ha tenido que pasar por todo un proceso para sanar y que ahora se está viendo envuelta en una situación también complicada y que también de alguna manera la hace revivir lo que ya estaba dejando atrás, lo que ya estaba dejando como pasado en su vida, y ese es el mayor dolor de Rosa también, y como madre la entiendo. Lo que no entiendo es que si este señor ha violado varias veces las medidas de protección, la justicia peruana no esté cumpliendo con lo que dice el artículo 368 del Código Penal, que cuando una persona desobedece las medidas de protección tiene prisión de entre 5 y 8 años. Y no es algo que no haya ocurrido antes. Hace unos años la periodista Manuela Camacho denunció que un hombre la acosaba, le dieron medidas de protección, este hombre siguió acosándola y fue llevado a prisión. No entiendo por qué en este caso, tratándose de una chica mucho más vulnerable por ser una adolescente, no se procede de la misma manera. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Tiene que ser una persona famosa para que la justicia en el Perú le brinde las medidas de protección y las haga cumplir a rajatabla? Esa es una pregunta que dejo y que creo que muchos sabemos la respuesta, y en el caso de la hija de Rosa la estamos viendo. Rosa, muchísimas gracias por todo, esperemos que se haga justicia y estoy aquí para lo que necesites y para seguir informando de esto y para ver qué es lo que ocurre. Gracias a ti. En teleoleo.com queremos seguir visibilizando los temas que afectan a mujeres e infancias, pero te necesitamos. Colabora con el periodismo independiente que da voz y defiende a las y los más vulnerables.